Artículo 86 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente. Vengo a poner a consideración de este honorable órgano colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas establece en su artículo 50 que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se nombrará Legislatura del Estado, integrada por representantes del pueblo, denominados diputados, los que serán electos en su totalidad cada 3 años. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la Asamblea como una reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar decisiones, y como una reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada reglamentariamente para deliberar sobre asuntos privados o públicos. A diferencia del Poder Ejecutivo, que se deposita en una sola persona, el Poder Legislativo es una entidad comunitaria cuyos orígenes nacionales pueden ser identificados desde el nacimiento del México independiente. Al respecto, José Valadez escribe: el desasosiego político que siguió al triunfo del trigarante y que tanto acogotó al caudillo de la empresa victoriosa y a sus lugartenientes, encontró un remanso en la mímesis. En efecto, tímidos e inciertos los letrados mexicanos, quienes de pronto se hallaron en un ambiente desconocido como era el de la autonomía nacional, no se atrevieron a aplicar sus conocimientos del derecho público y prefirieron adoptar el sistema político de España, sustentado sobre el asambleísmo gaditano, a propósito del cual estaban instruidos los ilustrados de México. De tan peregrina ocurrencia, expidieron decretos y disposiciones, cual más, cual menos, ajenos a la mentalidad mexicana que empezaba a manifestarse a manera de un cercano renacimiento. Y de entre esa fortuita baraja salió, el 17 de noviembre de 1823, la convocatoria para la elección de diputados del primer Congreso Constituyente. México no ha abandonado esta práctica de la toma de decisiones mediante el debate dentro de una asamblea, y si bien es posible identificar etapas dolorosas de totalitarismo, como la de fines del siglo XIX, que fue el detonante del movimiento revolucionario de principios del siglo XX, y una buena parte del gobierno de un partido hegemónico en las que el asambleísmo era una mera simulación, es claro que esta práctica democrática forma parte de la idiosincrasia política mexicana y se esfuerza cotidianamente por ser útil al sistema social que sirve. En los primeros años del México independiente, Zacatecas se proclamó Estado Libre Federado el 18 de octubre de 1823, siendo la cuarta provincia en hacerlo. Una de las más fuertes e insistentes voces que se escucharon en el restaurado Congreso en cuanto se refería a la convocatoria de un nuevo cuerpo legislativo y a la concesión de una mayoría autónoma provincial fue la del diputado de Zacatecas, Valentín Gómez Farías. En su voto particular del 19 de abril propuso la conversión de las diputaciones provinciales en verdaderos congresos estatales, declarando el deseo que tenían las provincias de adquirir autonomía en lo referente a los asuntos provinciales. Sin embargo, no fue sino hasta el 15 de agosto de 1869 que se instaló la primera legislatura del Estado de Zacatecas, siendo gobernador del Estado Trinidad García de la Cadena, con 12 diputados de los distritos de Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete, Pinos, Nieves, Mazapil, Jerez,
Ojo Caliente, Villanueva, Juchipila, Nochistlán y Tlaltenango. Licenciado Agustín López de Nava, J. Trinidad García, Jesús Sánchez Román, licenciado Manuel G. Solano, Rafael Fermiza, Manuel José de Aranda, Francisco Acosta, Ramón Talancón, Gregorio Castanedo, J. Trinidad García de la Cadena, Lauro Cosío y Jesús de Santa Ana. A lo largo de la historia de la legislatura estatal, con la finalidad de eficientar el resultado de los debates para la toma de decisiones más acertadas, se han reglamentado las sesiones, lo que se ha venido perfeccionando con el tiempo, adecuándose a las demandas y exigencias de la época. Incluso en el periodo que ha pasado de septiembre de 2018, en que rendimos protesta como diputados, a la fecha, se han presentado por diversos diputados y diputadas diversas iniciativas para reformar la ley orgánica que nos rige, así como el reglamento general. El artículo 86 de nuestro reglamento general del Poder Legislativo señala que durante los periodos ordinarios de sesiones, la legislatura sesionará por lo menos 2 veces a la semana, preferentemente los martes y los jueves a las 11 horas, sin perjuicio de celebrar más sesiones y en otros horarios. En los recesos de la legislatura, la comisión permanente sesionará 1 vez por semana a las 11 horas, sin perjuicio de que pueda celebrar otras sesiones y en diferente horario. Al respecto, es importante señalar que en cuanto a lo que toca a las sesiones ordinarias del Pleno de esta legislatura, en su momento se pensó que los días más adecuados para sesionar serían los martes y los jueves. No obstante lo anterior, el legislador antepone el adverbio modal preferentemente, de tal manera que los días a sesionar quedan al nivel de una recomendación. Podemos entender que una de las razones que movieron al legislador a elegir los días martes y jueves para sesionar es el hecho de que se trata del primer día posterior al inicio de los días hábiles de la semana y un día anterior al último de los días hábiles de la semana, lo que facilita el cumplimiento de la obligación de entregar las notificaciones para las convocatorias o simplemente para ocupar, al menos virtualmente, la mayor parte de la semana. Debemos ser conscientes, sin embargo, que el trabajo legislativo no se reduce a la asistencia a las sesiones y, en su caso, al estudio de los asuntos a tratar en las mismas. Además de otras obligaciones, los diputados y diputadas tenemos la encomienda de visitar regularmente a los electores en nuestro distrito, lo que para los que no nos encontramos en él o cerca de él, no representa un esfuerzo mayor que el de recorrer unos cuantos kilómetros, pero quienes son de distritos lejanos no tienen esa misma facilidad. Por otro lado, es competencia de los legisladores participar en el trabajo de comisiones. Según nuestra experiencia, por lo que ha resultado una práctica recurrente en esta legislatura, es común que tenga que citarse a una reunión de comisiones antes de iniciar una sesión, con poco tiempo para el análisis y la discusión de los temas, o bien al término de alguna sesión, con la incomodidad de no poder fijar una hora determinada para el inicio y con la incertidumbre de si es posible realizarla o no. Y es sabido por los y las presentes que las veces que ha tenido que cancelarse o posponerse una reunión citada de esta manera, rebasa el número de lo que pudiéramos considerar aceptable. Esto es que la programación de las sesiones los días martes y jueves afecta el rendimiento del trabajo legislativo en campo e impacta de manera negativa en la productividad del trabajo de las comisiones, y no debemos olvidar que este es proveedor de insumos para lo que luego habrá de analizarse, discutirse y en su caso aprobarse en el Pleno. A juicio del suscrito, una forma de revertir el lento ritmo de trabajo en el que hemos caído como colectivo es determinar que las sesiones en el Pleno se desarrollen 2 veces por semana, por lo menos en los días lunes y miércoles. Esta disposición nos dará la oportunidad de desahogar en 2 días el trabajo del Pleno y dejará días hábiles libres suficientes para el trabajo de comisiones, el trabajo de campo y el resto de las actividades de los legisladores.
Por otro lado, cabe hacer notar el hecho de que las gestiones que realizamos como diputados no solo se realizan en la capital del estado o cualquiera de los municipios de este, sino que debido a la necesidad de mantener un diálogo permanente con representantes del estado de Zacatecas ante el Congreso de la Unión, así como con funcionarios del gobierno federal, es indispensable viajar con frecuencia a la Ciudad de México, por lo que se requieren al menos 2 días para planear un viaje, acordar citas, atender asuntos y resolver las gestiones. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se pone a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 86 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 86. Durante los periodos ordinarios de sesiones, la legislatura sesionará por lo menos 2 veces a la semana, los días lunes y miércoles a las 11 horas, sin perjuicio de celebrar más sesiones y en otros días y en otros horarios. En los recesos de la legislatura, la comisión permanente sesionará 1 vez por semana a las 11 horas, sin perjuicio de que pueda celebrar otras sesiones y en diferente horario. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Y segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Hasta aquí la intervención, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de estudios legislativos y prácticas parlamentarias. Gracias, diputado.